Mucho gusto, yo soy la doctora Jennifer Hernández, soy médica internista y diabetólogo. El día de hoy hablaremos acerca de la diabetes mellitus y el impacto que ha tenido en la salud a nivel mundial. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa que ha tenido un impacto y una elevación en incidencia y prevalencia a nivel mundial. Una pandemia olvidada que se ha generado básicamente por hábitos no saludables y un estilo de vida que ha afectado a nuestra población en general. A nivel mundial se considera una pandemia olvidada, puesto que esta afecta a más del 90% de la población a nivel mundial. La Federación Internacional para la Diabetes ha publicado ciertos registros que se han sobrepasado en los últimos años, posiblemente por todos los cambios en los hábitos y en las situaciones que hemos visto en impacto en la salud, como la pandemia por COVID-19. Entonces, vamos a empezar hablando de los factores que pueden llegar a producir esta enfermedad. Dentro de los factores iniciales que podemos tener son los cambios que hemos visto a nivel mundial en nuestra alimentación. El consumo de productos procesados y ultraprocesados nos ha generado una alza en la parte de la obesidad y sobrepeso, tanto en la población infantil como en la población adulta, generando así una incidencia muchísimo más alta de la esperada en diabetes mellitus tipo 2, que repercute en el 90% de los casos a nivel mundial de los tipos de diabetes. La diabetes tipo 2, que es la más común, es prevenible y esto es la preocupación general de por qué nosotros debemos conocer los factores de riesgo. Dentro de otros factores está la falta de ejercicio, la disminución de actividad física, así como los factores genéticos. Una de las mayores interrogantes que tenemos a nivel mundial y que se han desarrollado a nivel internacional en estudios científicos son si la genética puede determinar o no si tendremos diabetes. Efectivamente, la carga genética es importante, pero no es el factor predisponente para esta. Esto lo podemos ver en las nuevas evaluaciones de epigenética, en donde hemos visto que la parte de los genes recesivos se pueden ver afectados con los cambios en el contexto, en cómo vivimos. Por eso hemos visto repercusión importante después de la pandemia de COVID-19 por la disminución del ejercicio y la falta de actividad física, así como el uso prolongado de pantallas, el excesivo consumo de azúcar en los productos y alimentos que no son de buena calidad. Cuando hablamos de calidades, es importante hablar de lo que significa el metabolismo. El metabolismo es cómo nuestro cuerpo puede aprovechar los nutrientes de los alimentos y convertirlos en energía. Tenemos básicamente 3 nutrientes importantes: proteínas, grasas y carbohidratos, siendo cada uno de estos necesarios para poder llevar a cabo nuestras funciones energéticas. El impacto que hemos tenido a nivel mundial es que hemos preferido utilizar productos procesados o ultraprocesados versus alimentos. Esto significa todos los productos que podemos encontrar envasados o que podemos encontrar en los supermercados, productos que pues tienen una larga durabilidad a nivel del mercado, pero durante los últimos años hemos satanizado los carbohidratos y hemos llegado a pensar que no son buenos para nuestra salud. Eso es un mito. Realmente los carbohidratos son nuestra energía de primera línea y son necesarios para llevar a cabo cada una de las funciones que necesitamos. Los carbohidratos tienen una función energética importante y es muy fácil ubicar una regla para la hora de su consumo. Esto va directamente relacionado con la prevención y el tratamiento de diabetes, ya que los carbohidratos son los nutrientes que se han visto afectados en su absorción y su aprovechamiento en los pacientes que tienen diabetes. Los carbohidratos tienen una regla básica, la regla que yo le llamo la regla de las 13: calidad, cantidad y combinación. Eso es algo que debemos recordar a la hora de consumir. La calidad es recordar que es preferible un alimento versus un producto procesado o ultraprocesado, como por ejemplo cuando consumimos frutas y vegetales. Es importante consumirlas directamente, a diferencia de cuando las encontramos envasadas
o en productos de larga duración. Las grasas, siempre recordar que son nuestra energía de reserva y estas energías son importantes. Más que valorar la cantidad, recordar la calidad. Y en las proteínas, estas son estructurales, son necesarias y van dentro de los alimentos y las podemos encontrar en todas las carnes y también productos como el huevo. Son fáciles de consumir y es importante recordar que el consumo de estas debe de ser a través de la alimentación. Los requerimientos que se necesitan extras deben de ser siempre medidos por un especialista en el área de nutrición o de medicina. La diabetes, pues, es una deficiencia en el páncreas para producir insulina. La insulina es una hormona que nos facilita la absorción de la glucosa, que es el carbohidrato ya en sangre, y que va a dividirlo en dos partes importantes. Una que va al área del músculo, que nos sirve para la energía en general, y otra que va de reserva al hígado y se guarda como glucógeno. Esto es un desarrollo normal del uso y consumo de los carbohidratos. Cuando el páncreas ya no puede producir suficiente insulina, entonces llega la parte de diabetes. Pero es importante recordar que antes de llegar a diabetes, hay una fase, sobre todo si hablamos de diabetes tipo 2, y esta fase es la prediabetes. La prediabetes es un proceso reversible en donde el páncreas está produciendo un exceso de insulina que a continuación les voy a explicar y que podemos revertir. Por eso la prevención de la misma es muy útil. La prediabetes entonces conlleva que el páncreas está trabajando extra y produce mayor cantidad de insulina, no siempre en la calidad o en la cantidad correcta, y esto va a llevar a cabo que se vaya desgastando. Esta deficiencia puede llegar a provocar que la cantidad de insulina sea insuficiente para poder llevar a cabo el proceso de absorción de los carbohidratos, y ahí es cuando llega diabetes. Aproximadamente tenemos un periodo de 10 años en donde podemos vivir con esta enfermedad de prediabetes sin saberlo. Por eso es importante tener reconocimiento en los síntomas clásicos, los síntomas que pueden llevarnos a evaluarnos y a poder detectarla a tiempo. La prediabetes tiene síntomas que a veces son silenciosos, pero son importantes de reconocer. Número 1, podemos tener migrañas o dolor de cabeza, podemos llegar a tener piel reseca, sobre todo en áreas de pliegues, podemos llegar a tener cambios de coloración en la parte del cuello y en algunas partes de pliegues. Es un tono de coloración hiperpigmentado más oscuro que le llamamos acantosis nigricans, que generalmente va acompañado de acrocordones, que son unos lunares abultados que podemos evidenciar. Así también podemos llegar a tener visión borrosa, que a veces es momentánea, mareos que duran un par de segundos, sudoraciones, tremor fino, que es un temblor en las manos, podemos llegar a tener cansancio. Ese es uno de los principales que se inicia, ¿verdad? El poder dormir 8 horas o incluso a veces más y sentir que no hemos dormido o descansado plenamente. Eso le llamamos un sueño reparador. Es importante poder recurrir a una evaluación con un médico especialista y con las pruebas especializadas. La prediabetes tiene muchísimos más síntomas que la diabetes, pero a veces no los escuchamos a tiempo. Por eso es importante un chequeo anual, sobre todo si tenemos algún síntoma o si tenemos factores de riesgo asociados. En cuanto a la diabetes, es un mito llegar a pensar que tenemos que evaluarnos únicamente si ha aumentado nuestra sed o si tenemos algún cambio en nuestro apetito o en la micción, que son el número de veces que nosotros vamos a orinar. Esto realmente es importante porque nosotros podemos tener síntomas asociados mucho tiempo antes o incluso que ésta sea silenciosa. Cuando nosotros tenemos estas características de sintomatología es porque ya tenemos más de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre y podemos hacer un cambio mucho antes de esto. Entonces es importante recordar que la prevención va en base a llevar un estilo de vida saludable y también un chequeo mínimo una vez al año con las pruebas especializadas. Y hablemos un poco acerca de las pruebas que nos podemos realizar. Dentro de las pruebas
está la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un promedio de cómo ha estado nuestro nivel de glucosa en los últimos 3 meses. No debemos hacernos un control antes de 3 meses, ya que esta se mide en el glóbulo rojo y el glóbulo rojo tiene una vida media entre 2 y 3 meses. Entonces, si nos hacemos un control antes de estos 3 meses, vamos a estar evidenciando el mismo valor. Esta hemoglobina glucosilada es una suma de promedios que tenemos de la glucosa de estos últimos meses. Es importante realizarla si tenemos dudas acerca de prediabetes o diabetes, pero asimismo debe de ir acompañada con una evaluación médica, ya que debe de ser interpretada correctamente. Este promedio puede estar normal o incluso bajo en las primeras etapas antes de llegar a diabetes, que incluiría la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa, que conocemos como prediabetes. ¿Por qué van a estar bajas o posiblemente normales? Porque estamos hablando de que es un promedio de todos los valores de 3 meses, y si durante estos 3 meses hemos tenido hipoglicemias reactivas, que son bajones de azúcar, que se evidencian por la producción más alta de insulina, de la cual hablamos en prediabetes, nuestro promedio va a ser bajo o normal. O bien, si tenemos más fuertes las hipoglicemias, más marcadas hacia abajo que las elevaciones que las producen, entonces esto nos va a dar este valor. ¿Cómo lo hacemos? Le damos al paciente una carga grande de glucosa y vamos evidenciando cada hora cómo el cuerpo va trabajando esa carga grande. Lo que esperamos es que los valores sean normales, aún siendo una carga sumamente elevada. Hacemos una toma de 75 gramos en unos 3 a 5 minutos para que el cuerpo pueda absorber toda esa carga de glucosa y podamos evidenciar. Si durante el proceso hay dolor de cabeza, mareos, mucho sueño, esto puede ser repercusión de una hipoglicemia reactiva, que es un bajón de azúcar que se evidencia en prediabetes. Hablemos un poco de cómo podemos revertir la prediabetes y qué pronósticos tenemos con diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2 es el 80% del tipo de diabetes que se diagnostica a nivel mundial. ¿Qué podemos esperar? En prediabetes la diferencia es que podemos hacer una reversión completa y llegar nuevamente a un estado sano. En diabetes no podemos aún eliminar la enfermedad, pero sí podemos hacer remisión en diabetes. Remisión en diabetes significa que podemos quedarnos con un tratamiento no farmacológico. Entonces, hablemos del triángulo de diabetes. La diabetes y su manejo es como un triángulo. Cada vértice es importante para que la figura tome acción. Si perdemos uno de los vértices, deja de ser un triángulo. Por esto, cada parte es importante. Hablemos un poco de los 3 pilares. El primero podríamos decir que es el ejercicio, el segundo la correcta alimentación y el tercero médico farmacológico. Si se dan cuenta, en el orden de prioridades, la parte farmacológica lleva el tercer lugar porque podemos nosotros trabajar con la parte de alimentación y ejercicio. El ejercicio que nos vamos a detener en este primer pilar es una de las partes fundamentales para la reversión de prediabetes y para el tratamiento de diabetes. Debe de ser prescrito, evaluado y con metas y objetivos claros que el paciente pueda comprender para poder ser eficaz. El ejercicio que se ha estudiado inicialmente y que favorece a la sensibilidad insulínica quiere decir a que la insulina sea producida en buena calidad, buena cantidad y trabaje adecuadamente para ingresar la glucosa al músculo, es el ejercicio aeróbico cardiovascular. Como segundo pilar, pues tenemos la parte de la alimentación. Es importante entender que la alimentación correcta y balanceada no solo nos ayuda a revertir la prediabetes y nos ayuda en la remisión de diabetes, sino nos ayuda a prevenir. Una alimentación balanceada incluye los 3 tipos de nutrientes que hemos mencionado, así como también una disminución en el consumo de procesados y ultraprocesados.
Estos son NutriTips que nos pueden favorecer para darnos cuenta que realmente no necesitamos dejar de comer, sino aprender a comer de una forma correcta.